Buenos días. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera actividad de la Semana de la Lesión Cerebral. Este año, como ustedes ya bien saben, nosotros vamos a dedicar esta semana a el COVID y a las secuelas específicamente neurológicas y neuropsicológicas del COVID. Y para comenzar esta semana, tenemos un invitado internacional, ya un poco invitado de la casa en la Universidad Diego Portales, que es el profesor Alberto García Molina, que creo que está por ahí. Ahí está Alberto. Hola, Alberto. Buenos días. Bueno, para los que no han estado en actividades de la Semana de la Lesión Cerebral, esta es una iniciativa que iniciamos nosotros al alero de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, hace alrededor ya de 5 años, inicialmente asociándonos con Headway UK, como una manera de poder difundir información, educar a la comunidad respecto a las múltiples consecuencias psicológicas, emocionales, conductuales, sociales, ¿cierto? De diversos tipos de lesión cerebral adquirida. ¿Ya? Hemos tratado durante los años anteriores de ir abordando múltiples temas de relevancia, y este año nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en algo que cada vez se ha ido instalando como una necesidad, que tiene que ver con el trabajo con esta población creciente. Solo para señalar un dato, creo que hasta mayo de este año habían más de 50.000 personas que habían sido egresadas de salas de cuidado intensivo debido a infección grave por COVID. Y lo que nosotros sabemos es que dichos pacientes presentan ciertas características bien especiales, ¿cierto? Y que tienen que ver con no solo secuelas motoras, funcionales, básicas, sino también secuelas neuropsicológicas y neuropsiquiátricas. Y para eso hemos invitado a Alberto García para que nos comente sobre la experiencia que ellos han tenido en España. Para los que no conocen a Alberto, les cuento, ¿cierto?, que Alberto es, bueno, investigador asociado de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Él es doctor y neuropsicólogo clínico del Hospital de Neurorehabilitación del Instituto Guttmann en Barcelona. Tiene un máster en formación profesional en neuropsicología de la Universidad de Barcelona. Él trabaja regularmente con pacientes neurológicos y ha escrito capítulos de libro y también ha escrito múltiples publicaciones en artículos respecto a rehabilitación neuropsicológica. Para los que ya lo conocen, saben de que Alberto tiene un especial interés por los problemas de función ejecutiva y su rehabilitación, ¿cierto? Las consecuencias de lesiones en la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas, etc. Entonces, el plan para hoy es el siguiente, y es que Alberto nos comente un poco respecto a su visión de este problema que estamos enfrentando, y nos cuente también un poco cómo ha sido la experiencia que ellos han tenido. Especialmente invitamos a Alberto porque ellos ya publicaron en el Guttmann 2 artículos, ¿cierto? Uno sobre consecuencias neuropsicológicas de COVID y otro sobre una primera aproximación a la rehabilitación neuropsicológica, por lo tanto, estamos muy interesados en escuchar de él. Eso, Alberto, te doy la palabra, y después de que tú termines vamos a tener un ratito para discutir y conversar con el público. Ok, gracias. Comparto pantalla. ¿Sí? ¿Estáis viendo? Sí, dale. ¿Sí? Una pregunta, ¿el puntero del ratón se ve? Si lo muevo o no se ve. Muévelo. Sí se ve. Vale. Aprovecho, hago un pequeño paréntesis. Hola, Gabriela. He visto por ahí cuánto tiempo sin verte. Me alegro de que las cosas vayan bien. Y sigo. Me ha hecho ilusión verla.
había estado con nosotros hace relativamente poco, tuvo la mala suerte de no poder acabar sus prácticas por culpa del COVID en el hospital, porque cerramos el hospital unos meses y ha sido una alegría verlo otra vez por aquí. Cristian me invitó para que os explicara un poco cuál era nuestra propuesta, nuestra aportación al COVID-19 desde un hospital de neurorehabilitación. Para poder entender el porqué del interés que tenemos nosotros por el COVID-19, quería hacer una pequeña introducción para justificar esta motivación y luego ya entro en lo que es la experiencia que estamos desarrollando. Bueno, esta es una representación de este famoso virus que a todos nos ha cambiado la vida en el último año. De forma rápida, el virus, como todos sabéis, el foco principal, o al menos inicialmente se pensaba que era el foco principal, sino único, la afectación era todo lo que implicaba el sistema respiratorio y provocando pues desde pequeños síntomas como congestión nasal a cosas más graves como las neumonías o el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que ha llevado a tanta gente a estar ingresados en hospital y en algunos casos no poder superar la patología. Pero con el tiempo se ha ido descubriendo, se ha ido viendo que este virus no solo ataca al sistema respiratorio, sino que también ataca otros sistemas del cuerpo, como son el digestivo, que han comportado diferentes sintomatologías muy variadas, ¿no? Náuseas, diarreas, dolores abdominales. El sistema circulatorio también, provocando alteraciones de lo que es el músculo cardíaco, llevando a insuficiencias cardíacas, ingresos hospitalarios, no por el tema respiratorio, sino por el tema circulatorio, y otros sistemas quizás como el urinario, probablemente menos conocido, pero también provoca insuficiencias renales agudas con el consiguiente ingreso. Estamos hablando de afectaciones graves que han llevado a hospitalización y, como no, también el sistema musculoesquelético, o sea, dolores, alteraciones musculares. Y en unos primeros momentos todos estos sistemas eran los que se veía o se pensaba que estaban alterados y nos olvidábamos, o se olvidaron lógicamente, que había algo más, y uno de ellos es el que aparece aquí abajo en pequeñito, el sistema nervioso. En un primer momento todos los focos, al menos en España, iban dirigidos a, lógicamente, estabilizar y darles vida a las personas con alteraciones respiratorias, cardíacas, etcétera, etcétera. En una segunda fase se empezó a ver que el sistema nervioso también podía estar alterado. Mirad, de forma esquemática, lo que nos estamos encontrando, lo que vemos en el día a día en la literatura, es que hay dos vías de acceso del virus al sistema nervioso. Una vía que llamaremos directa y una indirecta. La directa es ya sea vía sangre o vía el epitelio olfativo. No sé cómo habrá sido en Chile, pero aquí en España uno de los síntomas principales en las fases, en lo que fue el inicio de la pandemia, era la anosmia, o sea, la alteración del olfato, que era la puerta de acceso al sistema nervioso del virus. El virus accedía vía epitelio olfativo por la nariz y de ahí viajaba hasta el sistema nervioso central y se diseminaba, o a través de la sangre. Y otras vías de acceso indirecto han sido las alteraciones que provoca a nivel, como veis a mano derecha, de las coagulopatías, o sea, genera trombos, fallos cardiorrespiratorios, que serían consecuencias indirectas, como decimos, de un fallo respiratorio, del corazón, etcétera, y la reacción del sistema inmunológico, esto que igual habéis oído de la tormenta de citoquinas. Se produce una tormenta, una reacción descontrolada del sistema inmune y ataca, en este caso, al sistema nervioso, generando diversas alteraciones. Las alteraciones que podemos observar, vamos a decir, grandes, importantes, afectan al sistema nervioso central o al periférico. ¿Qué podemos encontrarnos a nivel central? Podemos llegar a tener, pues, lo que veis aquí, inflamaciones de encéfalo, ¿no? Encefalopatías, meningoencefalitis, ictus, es decir, accidentes cerebrovasculares, ya sean de tipo isquémico, principalmente, en algunos casos incluso hemorrágicos. Y a nivel periférico podemos encontrar todas alteraciones, desde todo lo que serían alteraciones de nervios, alteraciones de pares craneales, y un cuadro que hemos visto o que hemos tenido ingresos en nuestro hospital, bastantes, por desgracia, que son el síndrome de Guillain-Barré, que es un tipo de polirradiculoneopropatía que afecta principalmente al sistema nervioso periférico, como indicamos aquí, que la persona se queda paralizada, no puede mover y poco a poco va recuperando la movilidad. Estos son los cuadros, vamos a decir, más graves. De todas maneras,
hay muchos más signos, o sea, estos cuadros que veis pueden generar una serie de signos y síntomas en el sistema nervioso central o periférico. Aquí os he puesto unas cuantas de las cosas que vamos o que podemos ver. Mareos, disfagias, anosmia, también acompañada de la eugesia, o sea, la pérdida del gusto, como no, alteraciones sensitivas, motoras, en fases iniciales alteraciones de la conciencia y como también el tema de las alteraciones a nivel cognitivo. Y el marco, vamos a decir, a nivel del COVID agudo. Tenemos una persona que queda infectada, más o menos, quiero decir, ha llegado o no ha llegado a ingresar en un hospital. Tenemos gente que no ingresa en un hospital pero tiene fuertes dolores de cabeza, con estas alteraciones cognitivas, etc. Estamos hablando del COVID agudo. ¿Qué nos hemos encontrado o qué nos encontramos en su momento en España, igual que en otros países europeos? Que pasados unas semanas, pasados meses, cuando se suponía que el virus ya se había pasado, ya estaba recuperada la persona, seguían o persistían diversos síntomas de diferente índole. En este gráfico que tenéis aquí es un estudio muy ilustrativo de las consecuencias que podemos observar o los síntomas que persisten después del COVID agudo. Ellos lo analizaron entre un mes y 4 o 5 meses después de la infección aguda. Si os fijáis en la parte superior, hay un gran globo que pone 58% y tenemos aquí que esta es la queja principal de las personas meses después de la infección, que es fatiga. Y esto lo vemos nosotros lo estamos viendo también, este tema del cansancio, de la fatiga. Fijaros que luego tenemos como otro cuadro importante que son los dolores de cabeza y observar que al lado tenemos un cuadrito más pequeño, pero que no es nada despreciable. En este estudio planteaban que un 27% de las personas que habían pasado el COVID, luego, meses después, se quejaban de problemas de atención, la anosmia, o sea, la dificultad para oler, también persistía. Y fijaros, debajo tenéis el 16% memoria, problemas de memoria, ansiedad, depresión, y luego tenemos pues, diferentes síntomas, dolor torácico, tos, el problema también asociado a la anosmia, que es la ageusia, la falta de gusto. En la parte de abajo, el dolor, 19%, etcétera, etcétera. ¿Qué intento mostraros con este gráfico? Que meses después de la infección aguda no solo se ha alterado o puede verse alterado el sistema respiratorio o el vascular, que serían como los dos principales, que acostumbran a ser la diana, sino que pueden afectarse, pues como hemos visto antes, el urinario, el músculo esquelético y, como no, el sistema nervioso central o periférico. Esta afectación, vamos a decir, a largo plazo, tiene diferentes nombres. Probablemente va a seguir evolucionando, porque antes lo comentaba con Cristian, lo que yo ahora os comento ha evolucionado en este último año, lo que yo entendía y lo que entendíamos a nivel clínico al inicio del programa y lo que estamos haciendo a día de hoy. Estos son diferentes nombres que se les ha dado o se le dan a los síntomas que persisten o que aparecen meses después del COVID. Y quizás os suene, ¿no? Desde del long COVID al post-acute, al persistent, etcétera. Acabando por el concepto de síndrome post-COVID. Yo personalmente me decanto de momento, y digo de momento porque las cosas están cambiando muy rápido y estamos también pues, cambiando nuestra forma de entenderlo y de aprender. Yo de momento me decanto por el término de síndrome post-COVID. ¿Qué entendemos por síndrome post-COVID? Si me cojo a los criterios que plantea el National Institute for Health and Care Excellence, son los siguientes. Ellos dicen, bueno, el síndrome post-COVID son síntomas que se desarrollan durante o después de la infección. Recordar que pueden ser síntomas que por momento de infección aguda no aparezcan, sin embargo, aparecen posteriormente. Están hablando de que son síntomas o signos que perduran más allá de 12 semanas, es decir, estamos hablando de 3 meses después de la infección aguda. Cuando muchas veces las personas se han infectado, están en sus casas, digamos, no han tenido que hospitalizarse y después empiezan a notar que hay cosas que no acaban de cuadrar y vuelven a ser como eran antes de la infección. No acostumbra a explicarse por otros diagnósticos y de momento no parece estar relacionado con la gravedad inicial del COVID. La Organización Mundial de la Salud establece unos niveles de COVID agudo. Desde aquel, vamos a decir, el que lo pasa una congestión nasal y está en casa y, bueno, como si fuese un resfriado, así decirlo,
aquellos que tienen que ingresar al hospital y dentro de los que ingresan al hospital, aquellos que se quedan en planta y aquellos que tienen que ir a unidades de cuidados intensivos porque desarrollan neumonías de gran gravedad. En este marco, nosotros como Hospital de Neurorehabilitación somos un hospital monográfico. No atendemos a personas agudas, sino que atendemos a pacientes subagudos con lesiones medulares y daño cerebral, lesiones cerebrales, desde traumatismos, ictus, tumores, etcétera. Adultos o sean niños. Pues ahora hace un año, cuando volvimos a activar la actividad, volvimos a reprender la actividad asistencial en el centro, se nos planteó a nivel de la dirección, se planteó la dirección del hospital qué podíamos hacer para ayudar, vamos a decir, a la sociedad. Y lo que se planteó desde nuestro centro, que tiene parte de nuestra actividad está asociada y depende del sistema público de salud español, en este caso de la región en la que estamos, Cataluña, les ofrecimos la posibilidad de desarrollar un programa de rehabilitación o de neurorehabilitación, perdón, para pacientes que habían pasado el COVID-19. ¿Cómo no? El sistema público dijo que adelante y se les planteó la propuesta de protocolo y fue aceptada. Y de esta forma, en junio, pues eso, hace un año, se arrancó lo que en ese momento se llamó Programa Ambulatorio de Neurorehabilitación de las secuelas post-COVID-19. Estamos hablando de pacientes que tienen ese síndrome post-COVID que os comentaba hace un momento. Fijaros que estamos hablando de un programa ambulatorio. Nosotros somos hospital con unidades, es decir, con camas. Son pacientes que vienen de su casa. Como si fuese, no sé cómo le llamarán en Chile, aquí decimos ambulatorio, hospital de día. Están en su casa, vienen, hacen su rehabilitación y vuelven a su casa y así todos los días durante el periodo que se les oferta. Esto lo arrancamos en junio, eso, hace un año. En enero de este año nosotros, ese pequeño hospital que habéis visto está al lado de un hospital general, grande. Es este que pone aquí, Hospital Germans Trias i Pujol. Montaron en enero una unidad funcional de COVID persistente pediátrico. También tenemos niños o adolescentes, en el infanto-juvenil, con problemas neurológicos asociados al COVID. Y como formamos parte del consorcio hospitalario grande, nos incluimos, o nos incluyeron, no sé cómo decir, de encargarnos que nosotros hiciésemos la parte de evaluación e intervención neuropsicológica de estos. Yo solo os voy a hablar del programa de adultos, que es en el cual yo trabajo. El de infantil no tengo información apenas, no voy a poder ayudaros mucho en este sentido. Os presento datos, un poco para que veáis cómo lo hemos hecho y de momento qué resultados estamos obteniendo. Mirad, de todos los que han venido, los pacientes ambulatorios con este síndrome post-COVID, que a día de hoy estamos hablando igual de entre 120 y 150 personas, he hecho una selección para mostraros teniendo una serie de criterios en mente que cumplan el criterio de que el tiempo de evolución es mayor a 12 semanas. También estamos hablando de personas que antes de adquirir el COVID, de infectarse, no tenían patologías neurológicas ni psiquiátricas previas. Lo digo y me gusta destacarlo porque cuando lees la literatura hay muchos trabajos, o bastantes trabajos, pero que están hechos con personas que igual previamente tenían un traumatismo y luego el COVID. O gente con procesos neurodegenerativos, tipo enfermedad Alzheimer, y luego el COVID. Pero estoy hablando de personas sanas, sin patología del sistema nervioso, ya sea central o periférico, y entonces son los que hemos elegido para mostrar. Y también que después del COVID, lo que os mostraba antes, no han desarrollado patologías graves importantes como pueden ser accidentes cerebrovasculares, el ictus, o este concepto de patología del sistema nervioso periférico. Estos los hemos atendido, han estado hospitalizados en nuestro Instituto Guttmann, pero estos no voy a hablaros de ellos. El comportamiento se comporta más como si fuesen, digamos, lo que entendemos o lo que conocemos como ictus de siempre. Los datos que os muestro van pues eso, cubren prácticamente el año, desde que arrancamos, que fue pues, a principios de junio del 2020 hasta principios de este mes. Estamos hablando de 93 personas atendidas que os voy a mostrar cómo se han comportado.
a título informativo, estamos hablando de que tienen prácticamente una media de 50 años de edad. Lo que me parece interesante es que, casualidades de la vida, no está buscado. Prácticamente el 50% han estado hospitalizados en la fase aguda y el otro 50% lo pasaron en casa. Yo hablo desde la experiencia de aquí en España. Lo que nos encontramos durante muchos meses del año pasado fue que los que ingresaron habitualmente eran gente con cuadros importantes, con graves afectaciones respiratorias, cardíacas, etcétera, y mucha gente lo pasó en casa. No había posibilidades, estaba todo saturado y, bueno, más o menos se gestionó como se pudo. Dentro de los hospitalizados también no está hecho a propósito, sino casualmente la mitad prácticamente estaban en planta, o fueron atendidos en planta y la otra mitad en las unidades de cuidados intensivos. El tiempo medio entre que se infectan y que arranca el programa, que entran en nuestro programa, es aproximadamente, como veis aquí, unos 7 meses. Aproximadamente. ¿En qué consiste el programa? Primero, el marco general. Lo que os decía, es un programa de neurorehabilitación ambulatoria. Dura 8 semanas. ¿Podrían ser más? Sí. Es lo que se acordó con la sanidad pública, que ellos cubrían 8 semanas, es lo que nos podemos, o lo que se pueden permitir. Implica una parte de lo que se le ha llamado rehabilitación respiratoria, una parte de fisioterapia y una parte de tratamiento neuropsicológico. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se empieza a pensar en el desarrollo de este programa, desde nuestro hospital se entendió que también era necesaria no solo la parte respiratoria, la parte física, era importante también la neuropsicología. Luego, por supuesto, cada paciente tiene también su médico o neurólogo o ambos de referencia como persona como que coordina el trabajo. Dentro de la parte de la neuropsicología, que sería el trabajo que hacemos nosotros, en un momento, supongo que por el sesgo que tengo yo a nivel de... Yo siempre digo que soy clínico y es así, pero tengo esta manía de que me interesa investigar hasta donde puedo llegar. Antes de arrancar el programa pensamos, vale, vamos a intentar hacerlo de una manera que luego nos permita extraer información. Ya os digo, es de formación personal. Y lo que hicimos, pues cómo no, hagamos una exploración antes y una exploración después. ¿Qué nos encontramos? En el momento que arrancamos el programa, estábamos en semiconfinamiento. La gente venía al hospital, luego iba a su casa, pero en las calles, por así decir, la gente estaba semi-recluida en casa. Y el acceso en el hospital seguía siendo, no recuperamos la actividad normal, sino que estaba restringida. ¿Qué quiero decir con eso? Que la exploración, al menos la inicial, se hacía por teléfono, era telefónica. Entonces tuvimos que pensar, vale, ¿qué podemos hacer por teléfono que nos dé información y que, claro, ya sé que lo veréis en la exploración y diréis, qué pobre. Sí, pero en ese momento, según las condiciones, el tiempo nos ha dado la razón, porque en España hasta hace 4 días no hemos podido hacerlo presencial, nos permitía recoger información de la persona. Lo que hicimos fue esto, recordar por teléfono. Lo hicimos por teléfono. Fue nuestro bautismo con la exploración online. Esto que también, exploración online neuropsicológica, pues mira, también tenemos la experiencia porque nos ha tocado vivirla. Valorábamos la orientación, valorábamos dígitos, una prueba de memoria que no necesitábamos manejar nada, una prueba ejecutiva que podemos hacerla por teléfono y una escala hospitalaria, el HATS, que nos permitía valorar los aspectos de ansiedad y depresión en estas personas, porque nos interesaba también entrar en esta faceta, no solo lo cognitivo, sino también lo emocional. Y en el post repetimos lo mismo. ¿Es pobre? Sí. ¿Nos ha permitido perder poca información? También. Nos está permitiendo hacer otras cosas gracias a su arquitectura. ¿En qué consiste el tratamiento? Mirad, tiene 2 partes. Una de ellas es la rehabilitación cognitiva. Tenemos una herramienta que, mira, en la que llevamos como 10 años trabajando más, que es esta que veis aquí, el logotipo, el Goodman Neuropersonal Trainer. Ahora os enseño rápidamente qué es. Esto nos permitía ofrecer tratamiento cognitivo en casa. Esto, la parte física la hacían físicamente, va a ser la redundancia, en el hospital. La parte cognitiva la hacían desde su domicilio y podían hacer 5 sesiones de 1 hora aproximada cada día, durante 8 semanas. Y luego, paralelamente, hacíamos seguimiento telefónico / presencial en función del momento y las posibilidades
para todo este apoyo que os comentaba a nivel emocional, la intervención emocional y también pautas de intervención, de compensación. ¿Por qué nos planteamos también esta faceta emocional? Primero porque siempre digo lo mismo, me cuesta concebir nuestra intervención, la rehabilitación neuropsicológica, tiene una parte cognitiva, pero también tiene esta parte emocional. Es un tipo de paciente diferente al que estábamos acostumbrados. Nosotros en el hospital nos hemos enfrentado con una realidad diferente. Y lo que nos encontramos es que estas personas, y esto sí que es un paralelismo con el daño cerebral, con las lesiones cerebrales, esto que os he puesto, ¿no? Les generaba mucha incertidumbre, muchas incógnitas de su futuro. ¿Qué problema hemos tenido nosotros? Como os podéis imaginar, que nosotros teníamos... Claro, a mí me preguntaban, oye, ¿volveré a ser el de antes? ¿Volveré a trabajar? ¿Desaparecerá esta niebla mental que tengo? Ahora cada vez tengo más respuestas. En los primeros meses yo tenía las mismas incertidumbres que ellos, prácticamente. Entonces íbamos aquí decimos en España, a palo de ciego, o sea, no veíamos, no sabíamos hacia dónde íbamos. Empezamos a verlo. Y el disponer de estos análisis y la evolución nos permite ir más allá. La plataforma que os comentaba es una plataforma estructurada por dominios cognitivos, funciones, llamarle como queráis. Las primeras que se plantearon eran atención, memoria, función ejecutiva. Luego creció lenguaje, gnosis, cálculo. La última en incorporarse es cognición social. Tenemos todos este abanico de dominios. Nosotros generamos la plataforma pensando en personas con daño cerebral y en adultos. Es decir, la pensamos con el tipo de personas que veíamos en nuestro hospital. Traumatismos, estoy hablando desde hace 10-15 años. Traumatismos, ictus, etc. Existen otros programarios adaptados que hemos ido creando con el tiempo para salud mental, discapacidad intelectual, daño cerebral infantil, patologías neurodegenerativas. Esta herramienta no está pensada para el COVID. El tiempo nos ha dado la razón de que la herramienta es lo suficientemente versátil como para adaptarse a las necesidades de esta gente. Insisto, es fácil a toro pasado decir, bueno, os habéis equivocado, os habéis dejado. Pero en su momento creo que no fue tan desacertado y mira, el trabajo hecho parece que nos preparaba para esta realidad. ¿Qué consisten las tareas? Mirad, las tareas tienen una pantalla de instrucciones, una pantalla de ejercicio propiamente dicho y una de resultados. Esto durante 1 hora. En función de los resultados de la exploración, nosotros pautamos, se le pautan una serie de sesiones, se van revisando, se van ajustando dificultades y así durante las 8 semanas. Aquí os muestro otros pantallazos de diferentes ejercicios de la plataforma. Vamos a los resultados. ¿Qué hemos visto, que nos hemos encontrado, ¿no? Al analizarlos? Mirad, en la parte superior tenéis la valoración previa a la intervención y la posterior en la parte inferior. Y aquí tenéis si ha habido diferencias a nivel estadístico o no. Acostumbran a ser personas orientadas, no acostumbran a tener problemas de orientación en personas de espacio y tiempo. Cuando nos hemos encontrado algunos desorientados, que había algo de base, os lo comentaba antes, personas que tenían un cuadro, por ejemplo, neurodegenerativo, una enfermedad de Alzheimer. Entonces, nos encontrábamos que sí que había una desorientación. Pero habitualmente, el perfil de lo que estamos encontrando no hay desorientación. Después de la intervención, muestran una mejora en su ejecución, tanto en los dígitos directos como en los dígitos inversos. Quizás lo que más me impactó ha sido este otro aspecto, que todo lo que son las facetas de memoria, que serían estas 3 variables, en estas estamos hablando del aprendizaje, la capacidad que tiene la persona de fijar información. Aquí estamos hablando del recuerdo, o sea, aquí estamos hablando propiamente de memoria y el reconocimiento. En todos los casos hay cambios estadísticamente importantes. Y luego también, a nivel clínico, valorando el tamaño del efecto del cambio, es sustancialmente, fijaros, el valor de la R que esté sobre 0,50 se consideraría grande. Son importantes. A mí la verdad es que esto inicialmente me sorprendió, ahora supongo que ya cada vez menos, pero es muy interesante. Y luego la faceta también ejecutiva, valorada con una prueba muy sencilla y que podemos hacer por teléfono, también los resultados fueron interesantes. O sea, hay un cambio, hay una mejora cognitiva en los pacientes. ¿Qué sucede con el tema de la parte emocional? Mirad, lo mismo. Se produce, en este caso, la menor puntuación es mejor. Entonces, inicialmente las puntuaciones son mayores, después de la intervención han bajado.
la sintomatología, vamos a decir, ansioso-depresiva. Para que os hagáis una idea a nivel visual, la escala tiene 21 puntos. La zona roja sería la que te indicaría sintomatología, o sea que ahí hay aspectos que serían ansioso-depresivos, están separados, como os decía. Luego la zona naranja es la de cuidado, ¿no? Que la cosa puede ser que se nos complique, y la zona verde. Fijaros cómo después de la intervención pasamos o hay una tendencia a ir más hacia la zona verde. El valor que os pongo aquí es la media y luego el intervalo de confianza. Nos movemos, vamos, hay un cambio interesante. Como tengo tantos pacientes, ¿por qué no permitirme el lujo de valorar qué pasa si estos datos cambian entre el hospitalizado y el no hospitalizado? Os recuerdo, gente que pasó el COVID agudo, ojo, en casa o lo pasó en un hospital ingresado. Claro, así, a nosotros nos llamó mucho la atención, no sé cómo estará siendo en Chile, pero en España estos datos van muy en línea con lo que está sucediendo en España. Observamos que hay una diferencia en género y edad entre los hospitalizados y los no hospitalizados. No hay diferencias en el tiempo de evolución, es decir, el tiempo entre que se infectan y empiezan el programa y nivel de estudios se reparten, se distribuyen igual, estudios, vamos a decir, primarios, superiores. Lo que observamos es lo siguiente, fijaros, que va en línea, insisto, con lo que estamos viendo en España, no sé si en Chile sucede lo mismo. Principalmente hay más hombres hospitalizados que no hospitalizados en la muestra que manejamos. Fijaros que es casi una inversión, casi. Y luego a nivel de edades, los que no están hospitalizados son mucho más jóvenes y los hospitalizados bastante más mayores. Antes lo comentaba a título anecdótico. Lo que nos estamos encontrando aquí en España en el último mes, 2 meses, es que la edad de los hospitalizados está empezando a bajar y voy a decir en picado por el tema de la vacunación. Entonces, está cambiando mucho este cuadro, ¿no? Esta imagen. Si cojo a los no hospitalizados y veo cómo se comportan antes y después de la intervención, lo que veo es esto, que cambian. No cambian a nivel de... Los niveles de ansiedad son similares antes y después de la intervención entre este colectivo de no hospitalizados. Pero en el resto de medidas, en los dígitos directos, hay cambios. ¿Qué sucede en el grupo de los hospitalizados? En este caso volvemos a repetir un cuadro, una imagen similar, mejoran a nivel cognitivo y en este caso a nivel ansioso-depresivo también hay una mejora importante. Comparo los dos grupos, hospitalizados y no hospitalizados. Mirad, lo que observamos, al menos en el análisis con estos 93 que tenemos en este momento, se comportan diferentes en la capacidad de recuerdo, en su memoria. Pero fijaros que son diferentes al inicio de la intervención. Cuando acaba la intervención ya se comportan igual. Con lo cual podemos decir que a grandes rasgos son dos grupos muy similares. El hecho de estar hospitalizado o no hospitalizado no parece que sea un marcador a nivel cognitivo para decir si está mejor o peor. Y como os decía, como teníamos tiempo, tengo los 48 hospitalizados. Como los tengo más o menos al 50%, tengo 25 en planta y 23 en unidad de cuidados intensivos. Insisto, en el momento agudo, vuelvo a hacer también la comparación con este subgrupo dentro de los hospitalizados. Vuelve a repetirse una diferencia de género y edad, y no a nivel de estudios ni del tipo de evolución. Volvemos a tener algo como antes, fijaros, los hombres y las mujeres en UCI. Vamos a decir que prácticamente todos los que de la muestra que manejamos, casi todos los ingresados en UCI son hombres. Y volvemos a tener lo mismo. A nivel de edad, tienen más edad los pacientes que han requerido una unidad de cuidados intensivos respecto a los que han estado en planta, o lo han pasado en la planta. Cuadra mucho con la etiqueta a nivel español europeo de hasta ahora, y digo hasta ahora porque con las vacunas está cambiando radicalmente todo, y es que el perfil del paciente grave era hombre hospitalizado en UCI. Y esto ya no lo he mirado yo porque me viene grande, pero que tengan problemas asociados previos de sobrepeso, diabetes, hipertensión, o sea, estamos hablando de personas con problemas de salud previos.
¿Y cómo se comportan los pacientes de planta cuando comparo el pre y el post? Mirad, pasa lo mismo, que mejoran. En general, hay un perfil de mejora. Fijaros a nivel de recordar la zona verde, perdón, es la que nos interesaría, y hay una tendencia especialmente en la parte de la depresión, de una mejora en los índices de la sintomatología depresiva. Y en los pacientes de UCI lo que nos encontramos es lo mismo, que también mejoran el perfil cognitivo y también mejoran su anímico emocional. Y estos son los resultados del HATS en pacientes UCI, que tienen también lo mismo, una tendencia de ir hacia la zona verde. ¿Qué sucede cuando comparo la planta con la UCI? Mirad, me encuentro lo siguiente, que a nivel cognitivo no veo diferencias. Se comportan igual al inicio y se comportan igual al final. O sea, no hay diferencias cuando los comparo en las exploraciones. No, el hecho de haber estado en UCI no implica mayor afectación cognitiva, al menos, insisto, en esta pequeña muestra de pacientes. En la parte emocional sí que es interesante, que lo que observamos es lo que veis aquí. No hay diferencias en los niveles de depresión, sí que hay diferencias en los niveles de ansiedad. Fijaros, a mayor puntuación, peor. Los que están en planta tienen mayores índices de ansiedad que los pacientes que han estado en UCI. Tanto antes como después. Se comportan bien, los dos mejoran, pero los niveles de ansiedad en planta son mayores que en la UCI. ¿Posible explicación que se me ocurre? Habitualmente la persona que está en UCI, las circunstancias le llevan a estar sedado. No están, por así decirlo. No tienen tiempo igual a pensar tanto, mientras que los de planta tienen mucho más tiempo en pensar, darle vueltas y generar sintomatología. Quizás, no lo sé. Ahí ya lo dejo abierto. ¿Qué nos ha hecho? ¿A dónde nos lleva todo esto? Bueno, unas conclusiones, yo digo, muy preliminares. Estos son datos de 93. Ahora mismo ya estoy con datos de 120. A ver qué nos pasa. Después de la intervención, vemos que mejoran el rendimiento cognitivo y que disminuyen los niveles de ansiedad y depresión. Que esté hospitalizado o no, vamos a decir que me da igual, en el sentido de que tanto unos como otros se benefician. ¿Por qué os digo esto? Porque me he encontrado gente que te pregunta, que al principio la duda era, vale, ¿se beneficiará o no? Y el hecho de haber estado en el hospital, ¿le irá mejor o no? Si ha estado o no ha estado. En principio ese comportamiento es muy similar. Y lo mismo cuando nos vamos dentro del hospital. El hecho de haber estado en planta o en UCI, en principio no ha comportado diferencias en este sentido. Yo os he presentado la parte del programa de rehabilitación neuropsicológica. Esto ha generado unas dudas, o al menos me las genera a mí. ¿Los cambios se explican por el aprendizaje? Esta era al menos la pregunta que me surgía. Estamos hablando de muy poco tiempo entre una exploración y otra. Se hizo un ejercicio y se ha publicado en revista, intentando controlar todo lo que son este efecto de práctica que llamamos la exploración, y parece ser que incluso controlando el efecto práctica sigue habiendo cambios, con lo cual el aprendizaje no lo tendría por qué explicar. Claro, la pregunta del millón: ¿se mantendrán los efectos después del tratamiento de finalizar? Estamos en ello. El hecho de que hiciésemos esta exploración condensada nos ha permitido plantearnos un estudio de seguimiento 6 meses después de estar en tratamiento, con lo cual estamos haciendo este nuevo estudio como extensión, y ahora a día de hoy, justo el lunes, tenemos 35 personas ya que hemos podido hacer ese seguimiento. No os puedo decir cómo han ido las cosas porque ahí sí que ya no he llegado al análisis. Y si esa es la pregunta del millón, ya no quiero pensar la siguiente, ¿no? ¿Cuál será el impacto a largo plazo del virus sobre el sistema nervioso? No lo sé. Si mi experiencia dentro de nuestra población que atendemos en el hospital, en España existe lo que es una unidad de polio, de esa patología. No sé en Chile cómo funcionaría. En España, en la década de los 50 hubo montones de pacientes, de niños que adquirieron la polio y desarrollaron una serie de problemas, y décadas después se generaron problemas nuevos y se le llamó el síndrome postpolio. No sé,
si estaremos ante un cuadro similar en el cual décadas después el virus se reactivará o pasará. Lo que nos encontramos con algunos pacientes es que te dicen que después de la infección y de desarrollar estos nuevos síntomas, de golpe tienen, es como si fuera una montaña rusa, tienen bajadas y subidas, vuelven a mostrar otra vez nuevamente síntomas y signos que hacía semanas, meses que no habían presentado. Y esto, bueno, es un poco inquieto. Yo os he presentado lo que os decía, el programa de rehabilitación neuropsicológica, pero como os comentaba, esto forma parte de un programa de neurorehabilitación en el cual tenemos un montón de médicos y neurólogos, estos 5 son los principales que están funcionando, los compañeros de fisioterapia y de rehabilitación funcional, y luego todos los que estamos metidos en esta historia del post-COVID, aparte de lo que tenemos de cada día. Nada, esto es lo que quería explicaros sobre la experiencia que estamos desarrollando. Muchas gracias, Alberto, por esa presentación. Es muy interesante y personalmente como lo que a mí más me impresiona tiene que ver como con la capacidad de poder sumar un aspecto investigativo a la labor clínica que estamos realizando constantemente, de tal manera de informar nuestra práctica. O sea, me parece que eso es muy destacable, porque si bien como tú señalas, es una muestra decente, pero quizás no tan grande, pero al menos refleja a los pacientes con los que ustedes trabajan, y por lo tanto, para quienes tienen que diseñar programas. Sería ideal que nosotros en Chile pudiéramos también tener esa cultura de levantar datos y analizar los datos para poder mejorar nuestra práctica. Yo Es no cuestión sé de si... introducirlo. Es cuestión de ir haciéndolo. ¿No? Claro. Yo reconozco que, por eso os lo decía, yo reconozco que como tengo esa variante investigadora, antes de arrancar ya dije, vamos a hacerlo de una manera que nos permita recoger datos, porque la intuición me dice que con el tiempo nos interesará poder analizar todo esto y sacar algún tipo de conclusión. Pero sí es interesante poder hacerlo, por supuesto. Yo creo que por la hora solo yo voy a hacer una pregunta que me la voy a regalar por ser el que ha organizado esto, y después damos paso a los demás. Y mi pregunta tiene que ver con... Yo sé que el Goodman tiene una tradición de rehabilitación cognitiva, ¿cierto? Ya ha trabajado muchos años en este software. Y gran parte de los datos que tú estás mostrando tiene que ver con, ¿cierto?, con el cambio que genera en algunas escalas neuropsicológicas el uso de este software. Pero quería preguntarte si tenían ustedes datos y si no tienen como reflexiones respecto a la relación de esto con la funcionalidad de las personas, porque este perfil de dificultades cognitivas, más o menos, ¿cómo se relaciona con la funcionalidad en la vida diaria? ¿Y qué han visto ustedes? ¿Qué problema tiene la gente ahí? Eso. A ver, los datos los estamos recogiendo ahora en el seguimiento. ¿Por qué? Porque inicialmente contextualizar esto en nuestra actividad. Os estaba comentando que el hospital volvió a arrancar en junio con unas características y unas circunstancias, pues los que trabajen a nivel hospitalario lo conocerán, que no acaba de ser lo de siempre. Esto se suma a nuestra actividad de cada día. No dejamos de hacer las otras cosas. Y lo que nos pidió el hospital era poder cuantificar cambios de forma rápida y bueno, hicimos esto. En el seguimiento sí que me he permitido el lujo de poder plantear una serie de cuestiones a la persona meses después de la intervención, si han vuelto a trabajar, cómo esto, si vuelven, o sea, si han recuperado o no una funcionalidad, si están continuando haciendo rehabilitación. Lo que nos estamos encontrando, y estoy hablando de 6 meses después, es mucha gente que no trabaja, sigue sin trabajar, y otra que sí que se ha reincorporado, pero que el impacto, y te lo dicen, no puedo deciros el número, pero muchas personas, no es una ni dos, sino unas cuantas, te dicen, me he reincorporado, pero lo que me impacta y me dificulta más el trabajo no es la fatiga, la parte física, la parte respiratoria, sino la parte cognitiva, porque me cuesta llegar. Lo que muchas veces te describen ellos es que, pues eso, que tienen como dificultades de concentración, que se les escapa la información, que están como nublados.
Claro, así como en otras patologías sí que sabemos un poco por dónde vamos, aquí es que ahora empezaremos a verlo y estamos recogiendo esa información. Paralelamente, aparte de querer ver si los cambios a nivel psicométrico se mantienen o no, también queremos, como dices tú, ver ese impacto a nivel funcional y también a nivel emocional. O sea, volvemos a administrar esta escala que nos sirve de punto de referencia para ver si los niveles que, digamos, habían bajado de sintomatología sociodepresiva se mantienen igual de bajos, suben, ¿qué ha sucedido, no? El tiempo, bueno, el tiempo nos dirá, necesitaremos todavía unos meses para poder llegar a analizar esto e interpretar, pero todavía queda gente con dificultades y con problemas para volverse a incorporar a nivel laboral. Muchas gracias. Voy a pedir al público si pueden escribir sus preguntas en el chat, de manera de poder ir administrándolas mejor, y se las vamos leyendo a Alberto. No sean tímidos ni tímidas. Pueden preguntar o compartir su experiencia, porque me imagino que muchos de ustedes están trabajando en situaciones similares a Alberto y sus colegas. Ya, buena pregunta para empezar. Paolo Premolo, que no sé si efectivamente se llama Paolo Premolo o porque hoy en día los nombres estamos muy posmodernos. Bueno, Paola es. Ah, perdón, Paola Premolo. Pregunta si se hace algún tipo de psicoeducación sobre los síntomas cognitivos post-COVID. Buena pregunta. A nivel social, ¿queréis decir? ¿O más allá del ámbito hospitalario? O sea, uno podría mirarlo de los dos puntos de vista, ¿cierto? Como parte de los planes de rehabilitación, que se le enseña a las personas que es esperable, pero también a nivel social, yo creo que... Al inicio del programa, a principio del programa no hacíamos esto, pero poco a poco a nivel de políticas sanitarias sí que se está haciendo. Nosotros fuimos de los primeros en España en lanzar un programa de estas características y cada vez más se están juntando, ya sea a nivel público o a nivel privado, abordando los aspectos respiratorios a nivel físico y también la parte neuropsicológica. Por ejemplo, os decía que yo de los niños no entro, pero claro, yo oigo cuando habla y la persona que lo coordina y me comentaba que el hospital general en el cual coordina el grupo principal de trabajo, la Consellería de Sanidad de la región de Cataluña les ha pedido documentación para poder dar información a la población a nivel no del adulto, sino a nivel infantil, de posibles secuelas. Y si a nivel interno, por supuesto que a los pacientes les vamos explicando, porque claro, alguna de las cosas que se encuentran es que dicen, pero esto que me está pasando es normal o no es normal. Entonces les tienes que intentar tranquilizar y transmitirles, ahora sí, a día de hoy o en los últimos meses ya les podemos decir, oye, que sí, lo que te está pasando le ha pasado a otras personas y nuestra experiencia nos dice que te podremos ayudar, no voy a decir volver al punto igual de partida, pero podremos hacer cosas y trabajar en esta línea. Y entonces, pues, conseguimos también reducir un poco el malestar que presentan las personas al inicio, especialmente porque se encuentran muy perdidas porque dicen, me pasan cosas y dicen que no, que esto son manías mías y que no, que todo está bien. Y que como mucho me van a dar la parte física, pero la parte cognitiva, la parte emocional, esto no, esto se te pasará. ¿Por qué se te pasará? Lo físico no se te pasará y te dan la parte física, pero la parte neuropsicológica sí, esa se pasará, no acaba de encajar. Se sienten atendidos, se sienten ayudados y bueno, un poco no sé si he conseguido responder. Sí, sí. O sea, a mí me parece importante la pregunta porque así como ocurre con otras patologías neurológicas, hay muchas dificultades que son invisibles y que si las personas no tienen cultura de que son esperables, tampoco consultan, y los profesionales que tampoco las conocen tampoco derivan. Entonces, la información es central para poder manejarlo. Hay dos preguntas que te voy a hacer ahora que tienen que ver como con inquietudes de profesionales de la rehabilitación. Uno tiene que ver como con la idea de cómo se articula el rol de la terapia ocupacional en la rehabilitación de estos pacientes. Y la otra que hace una colega que me imagino que a lo mejor es fonoaudióloga, tiene que ver si es que
hay temas de comunicación que también se alteran que sean importantes de abordar. Mira, por eso os he presentado al principio cuál era el programa de neurorehabilitación el que nosotros planteamos. En el que nosotros planteamos la figura de la terapia ocupacional como tal no está contemplada. Porque probablemente nosotros, lo mismo, sesgados por la realidad en la que estábamos en el momento, se enfocó a la parte física, el tema de la fisioterapia, la terapia respiratoria, y se añadió la parte neuropsicológica. Pero la parte de terapia no se contempló como tal, en ese sentido. Supongo que también, por supuesto, hay que aprender de los errores. Y supongo que nosotros, si tuviéramos la oportunidad o tuviéramos que volver a hacer el programa de cero, probablemente lo incluiríamos, probablemente. Pero en su momento no se consideró oportuno. Pero Ahí sí eso que no sé. en el Goodman, terapia ocupacional es parte Por supuesto, por supuesto. Ok. Realmente es cierto que a mí al menos en su momento me chocó porque digamos que el programa base de neurorehabilitación que recibe un paciente en el hospital, los pilares básicos son fisioterapia, terapia y neuropsicología, como los tres grandes pilares. Ojo, si una persona tiene alteraciones del lenguaje, el siguiente pilar, neuropsicología, vamos a decir que se aparta y aparece, nosotros llamamos logopedia. Vosotros no sé, fonoaudiólogos, pero bueno, la parte de Sí. ese tipo de profesionales. Pero son los pilares básicos, la terapia también. No sé cuál fue el criterio, supongo que en base a la literatura en su momento se consideró que la terapia no tocaba, la terapia ocupacional, quiero decir. Y en relación al lenguaje, lo que nos encontramos, el perfil del paciente que viene de forma ambulatoria, o sea, desde su casa, a hacer este tratamiento, recuerdo un paciente con alteración del lenguaje 1, y estoy hablando desde 150 a 200. En ese caso, por supuesto, la persona que aborda es la logopedia. Nosotros ahí ya no tenemos... y ahora entraríamos, ahora no recuerdo el tipo de afasia, es decir, podríais decirme, bueno, pero si era una afasia más de expresión o de comprensión, no lo recuerdo. Solo recuerdo que la persona de referencia pasó a ser la logopedia. Entiendo que, porque no lo llevaba yo, y entiendo que debía ser una afasia bastante importante. Claro. Aparte, lo que os comentaba antes, de que yo os estoy hablando de pacientes que no han desarrollado, no han sufrido un ictus, un accidente cerebrovascular después del COVID, que estos los hemos tenido también ingresados en el hospital, y ha habido algunos que también han requerido la asistencia de la logopedia, porque el problema principal era la alteración del lenguaje. Pero en el perfil ambulatorio que os he presentado, el tema del lenguaje no encontramos dificultades habitualmente. Y en temas así como que tengan que ver con comunicación, con por ejemplo temas de pragmática, de... Bueno, buena pregunta. No llegamos a tal profundidad. Yo siempre digo medio en broma, medio en serio, y la gente, estamos en las trincheras, y en las trincheras hay momentos que no podemos pararnos a mirar según qué cosas, lo reconozco, tenemos limitaciones. Si tuviéramos todo el tiempo del mundo y todo el equipo y fuéramos más gente trabajando, etcétera, pero no llega al punto de la pragmática, no te lo sé especificar. A título subjetivo, no objetivable, los hombres y mujeres con las que yo he trabajado no acostumbran a tener alteraciones de lenguaje, ya sea en una vertiente lingüística o no lingüística. Acostumbran a estar orientados y no tener problemas de lenguaje. Y tienen problemas atencionales, problemas de concentración, problemas de memoria, dificultades ejecutivas. Pero mucho más no sé decir. No, perfecto. Sí, hay muchas preguntas difíciles que quizás requieren más datos e investigación, pero hay una que a lo mejor nos puede responder, que tiene que ver con esto último. Pregunta Víctor si han ustedes, los problemas de memoria tienen algún perfil. Por ejemplo, él señala que ha evaluado a algunos pacientes post-COVID, ha visto autorreportes, reportes de familiar, ha hecho pruebas neuropsicológicas, y como que la impresión que él ha tenido es que son dificultades de memoria más anterógrada, o sea que a la persona le cuesta como registrar nueva información y evocarla. No sé cuál es la experiencia de ustedes con eso. Son personas que tienen principalmente problemas, como decís, a nivel anterógrado. Y luego hay una cosa interesante, cuando haces las pruebas de memoria, la prueba, por si no la conocéis, es una de la familia del listado de palabras, que tienen que recordarlas y luego evocarlas tiempo después, ¿vale? Lo que a mí me llama la atención es que no puedo deciros el número exacto, pero
casi ninguno, poquísimos, muy pocos de estos, realizan intrusiones. O saben la palabra, o sea, saben las palabras porque las recuerdan o no te dicen nada que no estuviera en la lista. Es muy interesante. Así como estoy acostumbrado a que los pacientes con traumatismo ictus meten intrusiones, palabras que no tocan, ellos raramente, pero muy raro, que las introduzcan. Las saben o no las saben, pero no empiezan a decir cosas que no tocan. Tienen claro que lo tienen o no lo tienen. Eso sí, es O sea, título cualitativo, es interesante. Al eso, menos lo que yo me he encontrado. eso es interesante porque sugiere que no es un perfil desinhibido, o sea, no hay fallas inhibitorias porque las intrusiones suelen ser una característica de, como de Y te fallas. das cuenta de que cuando las tienen, o sea, te dicen, "Che, recuerdo tantas", y paran. No. A ver, puntualísimamente de estos 93, igual 3 o 4 han metido alguna intrusión, pero no es muy raro. Y esto al principio, bueno, tú vas haciendo las exploraciones y no te das cuenta. Y a medida que vas acumulando exploraciones dices, ostras, es curioso, ¿no? Y ya pasa a ser casi un juego, a ver si va a hacerlo o no va a hacerlo. Y no acostumbran a hacerlo. Al menos el tipo de paciente que estoy viendo, ¿eh? Ujú. Bueno, hay varias preguntas que yo creo que no las podemos responder muy bien, que tienen que ver con... En Chile la terapia ocupacional es súper importante y fuerte y es parte así como de los pilares de la rehabilitación en distintos cuadros neuro. Entonces, hoy en día hay muchos terapeutas ocupacionales que están haciéndose cargo de la rehabilitación de estos pacientes en contextos multidisciplinarios. Em, y bueno, parte importante del trabajo del TO tiene que ver con cómo de alguna manera llevar la rehabilitación más fuera de los hospitales, ¿cierto? A los espacios reales de las personas. Entonces, ahí hay una inquietud que se plantea respecto, en ese sentido, no sé si ustedes no lo han hecho, pero a lo mejor cómo te lo imaginas, así como pensando en cómo podría llevarse la rehabilitación a la vida diaria. Fuera de los murallas hospitalarias. No sé si tenía alguna opinión, más bien. Bueno, si me remito a la experiencia que tenemos con, vamos a decir, los pacientes con daño cerebral tradicionales, por así decirlo, eh, por supuesto que es importante ir más allá de extramuros hospitalarios, hacer partícipe a la familia. Es que sería ridículo si la familia no participa en esto, si creéis que es necesario. Pero reconozco que para nosotros ha sido un reto porque el perfil de persona que hemos atendido no tiene prácticamente nada que ver con el perfil que estábamos acostumbrados. Hemos tenido que aprender sobre la marcha. Entiendo que depende de cada sitio, los recursos se van a destinar como sea factible. Entiendo que haya hospitales o centros en los que no haya neuropsicología y tienes terapia ocupacional. Pues terapia ocupacional, por supuesto. Igual que hay sitios que no hay logopedia y entonces la parte del lenguaje la vas a tener que asumir tú. Está claro, no vamos a dejar a la persona sin una intervención, ¿no? Creo que es Porque necesario. en el fondo el tránsito que ustedes han hecho es un tránsito desde ser experto en neurorehabilitación de lesión cerebral a agarrar esos conocimientos y tratar de utilizar eso con esta Claro. nueva población. ¿Qué Claro. sería ahí lo que tú dices que sirve y lo que habría que cambiar? Así como porque el modelo de lesión cerebral ha servido para muchas patologías como molde, pero ¿qué dirías tú? Probablemente el problema que tenemos nosotros es que dentro del daño cerebral, como sabéis, vamos a decir que habría perfiles más graves, moderados, más leves. Pensad que nosotros atendemos perfiles moderados graves y este perfil COVID dentro de de esa gradación entraría más dentro, vamos, entre comillas, dentro de lo leve. Digo entre comillas, porque hay casos y casos. Con Sí. lo cual, ¿es adaptable? Yo creo que sí que es adaptable. Tenido que hacer por necesidad y hemos conseguido más o menos darle respuesta. Lo que decíamos antes, cada modelo o cada situación Mm. llevará a un sitio. Claro, y luego tenemos la faceta esta que ya decíamos, que os lanzaba en el aire el tema de los niños, que ya es otro mundo aparte, y ahí sí que es otra historia, otro tema diferente. Eso es re interesante porque si pensamos que estos pacientes caerían dentro de la categoría más leve, los hace que son como pacientes más funcionales, por lo tanto, probablemente son pacientes, Si nos claro. moviéramos dentro de... Sabéis que dentro del traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, tenemos
según la escala de coma de Glasgow, hablamos de traumatismos graves, moderados y leves. Si tuviera que asimilarlo, los pondría con el grupo de los leves. Leves barra moderados, depende de la persona, se mueven entre el leve y el moderado. Ojo, no estoy diciendo que sean traumatismos, no estoy diciendo que la problemática sea exactamente la misma. No, Si claro. me obligarais a ubicarlos, los situaría entre un leve en algunos casos y en otros leves moderados. Los graves probablemente son los que han acabado desarrollando accidentes, o sea, ictus y encefalitis, que han acabado hospitalizados posteriormente. Y eso sí que se asemeja mucho más a lo que estamos acostumbrados. Claro. Quizás por mi experiencia con los pacientes, dentro de lo que os comentaba de la polio, de los pacientes con el síndrome postpolio, dentro del hospital he visto un montón. Y es lo más parecido, porque son lo más parecido al síndrome postpolio porque son lo más diferente a lo que yo estaba acostumbrado del daño cerebral. Y me ha servido de puente, a mí personalmente. Digo, porque he visto muchos síndromes postpolio y me ha ayudado a que se parecían de alguna manera. Yo Pero mientras te escuchaba pensaba de que esa como ubicación de estos pacientes en una franja más leve, moderada, si pensamos en la experiencia que hemos ido adquiriendo en lesión cerebral, el problema que nos instala es que los déficits son más sutiles, que las personas tienen más capacidades para compensar y funcionar en la vida diaria, porque obviamente no están tan globalmente comprometidos, y que por lo tanto también a veces estos déficits se van haciendo más invisibles, porque en el fondo la persona es capaz de lidiar en cierto sentido, ¿cierto? Es capaz de encontrar alguna estrategia, no es tan grave, ¿cierto? La dificultad, entonces puede hacer las tareas más o menos con cierto nivel. Y también, pero, perdona, y también algo que nos pasa con los pacientes leves es que depende mucho, como pesquisar el déficit depende mucho de la herramienta que utilizamos. Por ejemplo, si el déficit es muy leve, usualmente tenemos que usar pruebas súper específicas para encontrarlo. Porque si usamos pruebas más globales, no, pues los pacientes aparecen como bastante bien. Quizás esos aprendizajes se podrían aplicar con estos pacientes. claro, uno de los problemas que yo considero que hemos tenido con este tipo de personas que tienen este síndrome post-COVID, al menos aquí en España nadie les hacía caso en este sentido. Claro. No entendían tampoco aquí. Y en el momento que vieron la necesidad o la posibilidad, la familia tampoco entiende. Es decir, si has tenido un traumatismo, ¿no? Has tenido un accidente de tráfico, has tenido un ictus, la gente lo va entendiendo, más o menos. Pero lo del COVID es, no, pero esto, pues, bueno, yo conozco mucha gente que lo ha pasado y no pasa nada, ya, pero es que hay muchos que lo han pasado y han acabado en un hospital, han acabado en UCIs y que luego vuelven a casa, se han recuperado a nivel respiratorio, van tirando y lo que les marca es, dicen, no, no, es que lo que tienes es un problema respiratorio y debilidad muscular. Pero luego van aflorando estos problemas, ¿no? Ostras, me cuesta mucho concentrarme, es que me reincorporé laboralmente y tuve que pedir la baja laboral, no podía seguir trabajando, no me veía capacitado. Se me hacía un mundo, me cuesta mucho enfrentarme al trabajo. Y ha tenido que ser una lucha con la sociedad, con el gobierno, por así decirlo, para que entiendan que es una realidad y que no solo tienen problemas en esos otros aspectos, sino que a nivel neurológico también ha afectado. Y lo inquietante es qué va a pasar en los próximos meses con nuevas variantes, si alguien ha estado infectado luego, qué pasará tiempo después. No sé, nos abren muchas incógnitas. En ese sentido, vamos a quedar muy atentos a esperar los datos de tu estudio de seguimiento, sobre todo que nos contaste que están incluyendo indicadores de retorno laboral, porque, claro, si son estos pacientes leves, vamos a tener que revisar cuántos vuelven a trabajar, en qué condiciones vuelven a trabajar, pues trabajo parcial, disminución de horas, cuánto apoyo necesitan para trabajar. A lo mejor las personas antes trabajaban de una manera y ahora necesitan cuadernos de memoria, no sé, calendarios como para poder acomodarse. Claro, claro. Y, y claro, de repente levantar las experiencias de estos pacientes, así como de una manera más quali, va a ser un trabajo para visibilizar esas dificultades. Po. Así que vamos a estar muy Vemos. atentos a tus datos. Bueno, vamos. Em, ya, estamos más o menos en la hora.
Bueno, vamos a ir cerrando. Les comento que, bueno, le doy las gracias primero a Alberto por su tiempo, por mostrarnos su experiencia. Como insisto, es un súper buen ejemplo a los equipos que están trabajando con estos pacientes de levantar datos y que esos datos nos van a informar respecto a la magnitud y la característica del problema que nos enfrentamos. La idea de esta semana es hablar de este tema, escuchar también de las experiencias que tienen los equipos. Hoy día en la tarde vamos a tener una mesa redonda, que es otra actividad de la semana, donde distintas personas que trabajan en equipos, en uno en Antofagasta, un terapeuta ocupacional en Antofagasta, una neuropsicóloga clínica en Santiago y una fisiatra también de Santiago van a contar sobre los desafíos de trabajar con estos pacientes. La Universidad de los Andes, especialmente desde la Escuela de Fonoaudiología, ellos han sido súper activos y armaron también mañana jueves en la tarde un conversatorio donde van a haber distintos profesionales hablando sobre temas COVID y otros temas de lesión cerebral. Eh, Mañana a la 1:30 de la tarde también se lanza la plataforma Cerebros, que es la plataforma, la primera plataforma chilena, yo diría latinoamericana, sobre la lesión cerebral, la cual pretende también tener un capítulo sobre virus, así que tenemos esa ambición. Y eso, entonces esta semana vamos a estar concentrados en este tema y esperemos que ustedes puedan acompañarnos y que puedan también ayudar a difundir sobre este tema que Alberto trae, que tiene que ver con cómo hay que culturizar, ¿cierto?, a los pacientes, a las familias y quizás también con el público en general sobre estas consecuencias neuropsicológicas más invisibles. Eso, Alberto, ¿te quieres despedir? Nada, un saludo y me voy a dormir. Un gusto tenerte, como siempre Igualmente, agradecemos tu tiempo, un abrazo a la distancia que vaya muy y bien. ánimo todo por allá. Hasta Y les luego. recuerdo, los que quieren ver las actividades, métanse a www.neuropsicología.udp.cl. Ahí está Semana de la Lesión Cerebral, están todas las actividades y se tienen que inscribir para que les mandemos los links más tarde. Y vamos a postear también ahí los artículos de Alberto, de estos dos estudios que hoy día él mencionó. Eso, muchas gracias por venir. Que estén muy bien y nos estamos viendo. Vamos a dejarlo grabado también en Facebook, ya para los que están preguntando. Así que no se preocupen, ahí van a poder verlo los que llegaron tarde.